el protagonista de nuestra historia es Dante Alighieri, un poeta italiano del siglo XIII y autor de la Divina Comedia, obra considerada como una de las más grandes de la literatura italiana y mundial. La obra cuenta la historia del viaje de Dante a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, donde encuentra a personajes históricos y alegóricos mientras busca la salvación de su alma. La historia comienza con Dante perdido en un tenebroso bosque y sumido en la más absoluta tristeza por la pérdida de su amada Beatriz, la cual ha fallecido recientemente. Él siente que no puede vivir sin ella y está dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperarla, incluso si eso significa ir al mismísimo infierno para encontrarla. Sumido en su locura y completamente desorientado, Dante llegó a plantearse si no estaría muerto en realidad. Entonces decidió emprender esta peligrosa misión, y para ello necesitaba un guía que conociera el camino directo hacia el infierno. Fue entonces cuando apareció Virgilio, un poeta romano muy admirado por Dante, que había sido desterrado de su ciudad natal y había muerto muchos años antes. Virgilio se presentó ante Dante como su guía en el viaje al infierno, y le explicó que el camino hacia allí era peligroso y lleno de obstáculos, y que tal vez no hubiera forma de regresar. Dante, con la esperanza de encontrar a Beatriz, aceptó la oferta de Virgilio y juntos comenzaron el descenso hacia los círculos del infierno. Durante todo el camino Virgilio advirtió a Dante que debía estar preparado para lo que iba a encontrar allí abajo, y que debía mantenerse firme ante cualquier tentación y mantener su fe en Dios en todo momento. A medida que avanzaban, Virgilio le explicaba a Dante los diferentes círculos del infierno, describiendo los terribles castigos que sufrían los pecadores que allí moraban. Dante se dio cuenta en aquel mismo momento, de lo lejos que había estado de la verdadera fe y de la rectitud en su vida anterior, y comenzó a comprender que había cometido muchos errores. Cuando llegaron ante las puertas del infierno Dante se detuvo estremecido, entonces comenzó a darse cuenta de que el viaje sería más peligroso de lo que había imaginado. Los demonios que custodiaban las puertas se volvían más horripilantes y hostiles a medida que se acercaban a la escalofriante entrada. A su llegada, una siniestra inscripción sobre las puertas les advertía: abandona toda esperanza si entras aquí. Cuando Dante y Virgilio cruzan las puertas del infierno y llegan al vestíbulo, encuentran un paisaje desolador y lúgubre. El vestíbulo es una llanura gris y polvorienta, completamente desierta, sin árboles ni vegetación. Allí se encuentran las almas de aquellos que no tomaron partido en la gran rebelión, es decir, aquellos que fueron neutrales en la lucha entre Dios y Lucifer. Estas almas están condenadas a perseguir una bandera que se mueve constantemente, sin descanso, mientras son perseguidos por avispas y moscas que les pican sin cesar. Las almas aquí presentes no tienen esperanza de redención, ya que no tomaron partido en la gran lucha entre el bien y el mal, nunca defendieron ninguna causa, y nunca se comprometieron con nada, condenados a vagar eternamente por las orillas del río Aqueronte, persiguiendo cualquier estandarte o bandera, aunque estén totalmente vacíos de contenido. Este es el lugar perfecto para comenzar un viaje a través del infierno, ya que muestra las consecuencias de no tomar partido en la lucha contra el mal. Para Dante y Virgilio, este es solo el primer paso en su búsqueda del alma de Beatriz, y el paisaje del vestíbulo es solo una pequeña muestra de lo que les espera en su viaje a través de los 9 círculos del infierno. Dante y Virgilio se adentran en el infierno, más allá del vestíbulo donde las almas neutrales son condenadas a una eternidad de persecución. Ellos siguen adelante, decididos a encontrar a Beatriz y liberar a Dante de la oscuridad que lo consume desde su pérdida. A medida que avanzan, la oscuridad se hace más densa y el aire se vuelve más pesado. Dante siente una presión en el pecho, como si el peso de su tristeza se hiciera físico. Pero Virgilio lo alienta, diciéndole que debe seguir adelante, que solo así encontrará la redención que busca. Finalmente llegan al primer círculo del infierno, donde están confinadas las almas de los virtuosos paganos que no conocieron a Dios. Dante observa con tristeza cómo estos hombres y mujeres, aunque muy virtuosos en vida, están condenados a una eternidad de sufrimiento por no haber aceptado a Dios en sus corazones. Virgilio explica que aunque estos hombres y mujeres son condenados al sufrimiento eterno, no son castigados con la misma crueldad que los pecadores más graves. De hecho, sus penas son comparativamente leves, y simplemente deben soportar la tristeza de no estar cerca de Dios. Dante se siente conmovido por la suerte de estas almas y su deseo de liberarlas se hace aún más fuerte, entonces jura que encontrará la forma de salvar a estas almas y a todas las que encuentre en su camino.
Con ese propósito en mente, continúan su viaje hacia lo desconocido, con la esperanza de encontrar a Beatriz y la salvación de su alma. El primer círculo del infierno es un lugar extraño y desolado, pero también majestuoso. Se encuentra rodeado de enormes murallas de piedra, que parecen abrazar un vasto paisaje repleto de castillos y palacios. El propio Virgilio es uno de los habitantes del primer círculo, junto con otros personajes ilustres como Homero, Ovidio y Lucano. Dante se siente asombrado al encontrar a tantas almas nobles y virtuosas en este lugar, pero es consciente de que están condenadas por no haber aceptado a Dios en sus vidas. En esta primera sala todas las almas serán juzgadas en su momento por el rey Minos, y todos los condenados por pecados cometidos deliberadamente, y que han dañado seriamente a alguien, serán juzgados y se sentenciará a cada alma para asignarle su lugar, indicándole cuántos círculos debe descender. Dante sintió una gran tristeza al escuchar sus historias, y su corazón se llenó de compasión por estas almas desdichadas. Sin embargo, sabía que no podía hacer nada para ayudarlas, pues estaban condenadas a sufrir por toda la eternidad. Dante y Virgilio se preparan para continuar su viaje hacia los círculos inferiores, saben que les queda un largo camino por recorrer, pero están decididos a encontrar a Beatriz y liberar a Dante de su tristeza. Con ese propósito en mente, avanzan hacia lo desconocido, sintiendo la presencia del mal acechando en cada esquina. Los círculos más profundos son los peores, están estructurados de acuerdo con la gravedad del pecado. En el segundo círculo el pecado que se castigaba era la lujuria. Dante observó con horror cómo las almas eran arrastradas por el viento y arrojadas de un lado a otro, golpeándose entre ellas y sin rumbo fijo, de la misma forma que en vida se dejaron llevar por los vientos de la pasión. En este círculo, Dante encuentra a Cleopatra y a Helena, a Aquiles y a París, a Tristán e Isolda, y a muchos otros que no controlaron el amor sensual durante su vida. Al final del segundo círculo, y todavía temblando por todo lo que habían visto y oído, la oscuridad del infierno parecía haberse vuelto más densa, y el viento helado que soplaba en su rostro les recordaba constantemente su horrible destino. Virgilio y Dante descendieron al tercer círculo. Este lugar estaba reservado para aquellos que cometieron el pecado de la gula. A medida que avanzaban, las llamas empezaron a iluminar el camino. Era un fuego oscuro, como el que se encuentra en los pantanos, y el aire estaba lleno de un humo espeso y pestilente que hacía que les ardieran los ojos y la garganta. Su condena era la de soportar eternamente una fortísima lluvia mezclada con grueso granizo. Aquí, las almas de los pecadores se encontraban atrapadas en el fango, incapaces de escapar de su destino. Dante y Virgilio vieron cómo los condenados se arrastraban por el barro, tratando de agarrar cualquier cosa que pudieran encontrar para saciar su hambre, y ensordecidos por los terribles gruñidos del perro Cerbero, que los desgarraba con uñas y dientes, para luego devorarlos insaciable, una y otra vez. De la misma forma que ellos devoraron desmesuradamente y sin ninguna necesidad, los preciosos alimentos mientras estaban en vida. Dante y Virgilio se adentraron en el cuarto círculo, y lo que vieron allí les dejó estupefactos. Este círculo estaba destinado a los avaros, que acumularon en exceso posesiones, y los pródigos, que las derrocharon alegremente. El paisaje era desolador, con una atmósfera sofocante que parecía aplastarles. Allí vieron a las almas de los avaros y pródigos arrastrando pesadas cargas de oro y dinero, insultándose mutuamente mientras lo hacían. Dante se estremeció al ver cómo estos pobres espíritus se golpeaban entre sí, gritando obscenidades y maldiciones. Los ángeles vigilantes de este círculo eran horribles demonios, dotados de ojos rojos brillantes y garras afiladas, y que se distraían riéndose y burlándose de las almas allí condenadas. Virgilio explicó a Dante que estos espíritus, que alguna vez estuvieron obsesionados con la riqueza y la fortuna, ahora se veían obligados a cargar con el peso de sus propios tesoros, los cuales se habían convertido en una maldición y sus cuerpos estaban deformados por el peso de su avaricia, y la obsesión por la riqueza los había consumido por completo. A medida que avanzaban por el círculo, los gritos y maldiciones se hacían más fuertes, y Dante tembló ante la idea de lo que aún les quedaba por ver en su descenso al infierno. Finalmente, llegaron a la orilla del río Estigia, donde se encontraba la barca de Caronte, el barquero que conducía a las almas a través del río hacia el quinto círculo del infierno. Inicialmente Caronte se negó a llevar a Dante, ya que éste aún estaba vivo, pero Virgilio le explicó que su presencia allí era necesaria para cumplir su misión divina, mostrar a Dante los eternos y crueles castigos del infierno y encontrar el alma de su amada Beatriz.
En el quinto círculo se castiga la ira y la pereza. Las almas de los iracundos y perezosos están hundidas en la ciénaga de la espantosa laguna Estigia, rabiosas, se golpean entre ellas y se despedazan a mordiscos, mientras se van ahogando en sus infectas aguas. Bajo el agua y hundidos en el lodo, están las almas de los vagos, de mala gana. Caronte los transportaba con su barca cuando una de aquellas almas agarró a Dante con la intención de arrastrarle a las oscuras aguas, a lo cual Virgilio reaccionó de forma rápida golpeando al espíritu, pues ya se esperaba algo parecido. El alma pertenecía a un conocido de Dante, alguien llamado Filippo de Argenti, un engreído joven perteneciente a la nobleza y personaje odiado profundamente por el poeta, ya que este noble atropellaba con su suntuosa carroza tirada por numerosos caballos, por pura diversión, a aquellos pobres que tenían la mala fortuna de cruzarse en su camino. En las partes más profundas del quinto círculo se encuentra el acceso al sexto nivel, dentro de los muros de una ciudad llamada Dite, la cual está rodeada completamente por la laguna Estigia. Los castigados dentro del sexto círculo son pecadores activos, no pasivos, y los muros de la ciudad están custodiados por demonios y ángeles caídos. Virgilio no logra convencerlos de que lo dejen pasar con Dante. Mientras tanto, las erinias y la propia Medusa acosan y amenazan sin descanso al poeta intruso. Pero de pronto aparece un ángel enviado del cielo que los deja entrar, ignorando a los guardianes y abriendo la puerta tocándola con su vara. En este lugar, Dante habla con los espíritus de varios conocidos suyos, ya que las almas de los herejes más famosos de la historia están aquí, y en este lugar se arrepentirán eternamente por el gran error cometido. El sexto círculo, también conocido como el círculo de los herejes, es el lugar de castigo para aquellos que negaron la inmortalidad del alma durante su vida. Estas almas están condenadas a yacer dentro de tumbas en llamas que se extienden por todo el círculo. Los sepulcros están abiertos y sin tapa, para que las almas puedan ser vistas por todos. Dante describe a los herejes como personas extremadamente arrogantes y soberbias, espíritus ignorantes que se aferraron a sus creencias erróneas y rechazaron la verdad. El séptimo círculo del infierno es el lugar donde se castiga a los violentos. Este círculo se divide en 3 anillos concéntricos, cada uno dedicado a un tipo diferente de violencia. El primer anillo es el de la violencia contra los demás, asesinos y tiranos, y todos aquellos que han infligido dolor y sufrimiento a otros, ya sea físicamente o a través de la tiranía y el abuso de poder, están recluidos aquí por toda la eternidad. Los condenados están sumergidos en un río de sangre hirviente llamado Flegetonte, mientras son perseguidos y atormentados por demonios alados y vigilados por amenazantes centauros armados con arcos y flechas. Los condenados intentan huir del dolor y el castigo, pero son atrapados y arrojados de vuelta al río una y otra vez. El segundo anillo es el de la violencia contra uno mismo. Aquí se encuentran aquellos que han tomado su propia vida o han actuado de manera imprudente y destructiva, dañando sus propias almas. Los condenados se encuentran atrapados en un bosque oscuro y retorcido, lleno de árboles espinosos y plantas venenosas, perpetuamente perseguidos y mordidos por jaurías de perros feroces, o transformados en nudosos árboles, que son picoteados y desgarrados por las inclementes arpías que anidan en sus ramas. Estos espíritus vagarán eternamente por este oscuro y siniestro bosque, incapaces de encontrar jamás su camino. El tercer y último anillo es el de la violencia contra Dios, contra la naturaleza y la sociedad. Aquí se encuentran aquellos que han cometido pecados terribles, como la blasfemia o la usura. Los condenados están atrapados en un gran desierto de llamas, en el que caen intensas lluvias de fuego y azufre. Los pecadores son torturados por demonios con alas de murciélago y sometidos a tormentos terribles por toda la eternidad. Este círculo es un lugar desolador y espantoso, donde se sufre un castigo eterno y los condenados son víctimas de su propia crueldad y violencia. Dante y Virgilio se encontraban ya en el borde del abismo que conducía al octavo círculo del infierno, el lugar donde se castiga a los fraudulentos. Para llegar a este nivel, debían descender por un acantilado, tan empinado que era imposible bajarlo caminando. De repente, un enorme monstruo con aspecto de reptil apareció ante ellos. Su cuerpo estaba compuesto por partes humanas y animales. Se trataba de Gerión, la bestia que custodiaba el camino hacia el octavo círculo. Dante y Virgilio sintieron miedo al ver a esa criatura, pero sabían que no había otra opción si querían continuar su viaje. Gerión los miró fijamente y les habló con una voz siniestra. ¿Quiénes sois vosotros que os atrevéis a perturbar mi dominio? A lo que Virgilio respondió con voz firme.
Somos los que buscan la verdad y la justicia, y queremos llegar hasta el último círculo del infierno, donde habita Lucifer, para conocer el mayor pecado y el castigo reservado para los peores pecadores. Gerión los miró de arriba abajo, y tras unos instantes de reflexión decidió ayudarlos. Con un movimiento rápido, agarró a Dante y a Virgilio con sus poderosas patas y los levantó en el aire. Los dos viajeros se aferraron a su pelaje mientras la bestia comenzaba a descender por el acantilado. De esta forma alcanzaron el fondo del acantilado. Aquí están destinados los que han defraudado de forma deliberada, y a sabiendas del mal que causaban. Los rufianes, los proxenetas y seductores, así como los aduladores, los brujos y falsos profetas, deambulan por el lugar en direcciones opuestas y caminando con la cabeza girada al revés. En el grupo de los seductores, Virgilio y Dante encuentran a Jasón, el capitán de los argonautas, quien obtuvo la ayuda de Medea seduciéndola y casándose con ella, solo para después dejarla por Creusa. Jasón también sedujo a Hipsípila, reina de Lemnos, pero la abandonó poco después, dejándola sola y embarazada. También están aquí los políticos corruptos, inmersos en brea hirviente, símbolo de cómo se ensuciaron las manos en vida. Los hipócritas caminan cubiertos con brillantes capas doradas, pero estas solo sirven para ocultar el plomo que hay en su interior. De esta manera deben caminar siempre encorvados bajo el peso de su interior innoble, y repleto de malos pensamientos tras su capa de aparente brillo. Los ladrones, los fraudulentos y los falsificadores, también están condenados en este lugar. El mismísimo Ulises Odiseo, protagonista de la Odisea, paga eterna condena aquí debido al engaño del caballo de Troya. Demonios llameantes vigilan las diferentes secciones del octavo círculo, mientras que las almas deambulan o permanecen impasibles sufriendo su interminable castigo. Desde aquí se accede, a través de una caverna, al noveno y último círculo donde se castiga el pecado de traición, lugar reservado para aquellos cuya deslealtad fue totalmente voluntaria y deliberada, con el único ánimo de causar el mal. El lugar está rodeado por los gigantes clásicos y bíblicos, los cuales simbolizan el orgullo y otros pecados que se esconden tras los actos de traición. En contraste con la imagen popular del infierno como un lugar ardiente, en este nivel los traidores están congelados en un lago de hielo, en donde cada grupo está encajado a profundidades cada vez mayores. Existen 4 zonas concéntricas para diferentes tipos de traidores, correspondientes en orden de seriedad, a las traiciones hacia algún familiar, hacia alguien con lazos de comunidad, hacia los huéspedes o hacia el Señor. En este círculo pagan eterna condena personajes como Caín y Judas, y también Ptolomeo por invitar a Simón Macabeo junto a su hijo, para después matarlos durante la celebración de un banquete. También está Mordred, el hijo bastardo del rey Arturo, que atacó inmisericordiamente a su padrastro. Dado que aquí no pueden hablar con nadie, Virgilio y Dante se dirigen al centro del infierno. Allí, en lo más profundo está atrapado Lucifer, por cometer el más grande pecado posible, la traición hacia Dios. Lucifer está inmerso en el hielo hasta la cintura, llorando y babeando, aletea como si intentase escapar, produciendo con el batir de sus alas un viento que hiela todo el lugar. Dante describe a Lucifer como un monstruo horrible, con 3 cabezas y 6 alas, cada una de sus 3 bocas tiene agarrada a un famoso traidor, con Bruto y Casio en las bocas de la izquierda y derecha respectivamente. Estos 2 hombres estuvieron involucrados en el asesinato de Julio César, un acto que para Dante significa la destrucción de la unificación de Italia, ya que mataron al hombre que, según él, debía gobernar al mundo. En el centro, está Judas, a él se le aplica la peor de las torturas, su cabeza es roída constantemente por la boca de Lucifer. Dante y Virgilio pasan por debajo de Lucifer y emergen en el hemisferio opuesto del mundo, donde se encuentran con el monte del purgatorio. Desde allí, Dante puede ver la luz del sol y sentir el viento en su rostro, y finalmente siente la esperanza de que algún día pueda escapar del infierno y alcanzar la salvación junto al alma de su amada Beatriz.